Sociológicamente hablando, las sectas han pasado a ser en nuestros días, uno de los mayores peligros y riesgos, a los que se pueden enfrentar las personas de cualquier índole. Se trata de grupos nocivos, con creencias poco ortodoxas, o muy ortodoxas, según se quiera ver, que someten a sus miembros a la voluntad de uno o varios líderes carismáticos. Ante sociedades cada vez más escépticas respecto a las religiones tradicionales, algunos sujetos han buscado un alivio a sus necesidades espirituales en estos grupos, ignorando que en muchos casos pueden ser víctimas. Se les aísla de sus seres queridos, se les obliga a pagar suertes de cuotas para permanecer allí, se les dice cómo deben actuar, vestir e incluso comer, etc. Sin embargo, veremos que este apenas es un atisbo tenue a la verdadera represión, angustia y maldad que puede provenir de tales organizaciones en distintos lugares. Soy Astra, y aquí te presento este primer capítulo de Sectas Peligrosas, la Cienciología. ¿Qué hemos oído hablar acerca de la Cienciología? ¿Un grupo en el que por alguna razón se involucran varios famosos? ¿Una organización que cree en aliens y fantasmas por igual? Bueno, esto fue lo que dijo el actor Tom Cruise, uno de los más reconocidos miembros. Oh, you know what? It's something that has helped me incredibly in my life. Yeah. I've been a Scientologist for over 30 years, Yeah. and it's something that, as you know, without it, I wouldn't be where I am. You know, so it's a beautiful religion, and I'm very proud. Sí, tal como lo oyeron, la cienciología, al parecer se trata de una religión bonita. En el imaginario colectivo de Internet, la cienciología junto con sus creencias, representan poco más que un meme mordaz. Obviamente, faltaría más, con todo ese asunto del supuesto dictador intergaláctico Shen-U, y los fantasmas de aliens, los tetanes, que murieron en la Tierra hace millones de años por culpa de bombas atómicas, luego de ser arrojados a volcanes, habiendo sido engañados con una inspección de impuestos. Por ende, dichas almas en pena, ahora se pegan a nuestros cuerpos como chicle a un zapato, y son las responsables de todo lo malo en nuestra vida. Original, ¿no? Suena como un relato pobre de ciencia ficción. ¿Coincidencia? Pues bueno, se supone que la cienciología busca el modo de acabar con la influencia negativa de los tetanes, y lo hace a través de múltiples y nada gratuitos niveles de conocimiento. Para ello, afirma que se precisa del tiempo, y sobre todo del dinero de los interesados. El libro, The Church of Scientology, A History of a New Religion, sostiene que alcanzar el nivel más alto, podía tener un costo promedio de $350.000 en 2011, el cual tomando en cuenta la inflación, es algo así como 500.000 actuales. Asimismo, el tiempo requerido ronda los 20 años dentro de la organización. Se intuye que para alguien que pase un ciclo tan largo por cuenta propia, será más fácil creer la historia de Shen-U. Por último, la Iglesia emplea una metodología muy pensada, basada en las llamadas auditorías. Cada una, consiste en una serie de pesadas preguntas, que garantizan que el entrevistado, dé la mayor cantidad posible de respuestas. Supuestamente, ello sería el primer paso a la liberación espiritual, y obtención de nuevas habilidades que antes el sujeto no poseía. Memes aparte, se trata de un culto que ha conseguido ser tachado a pulso, de criminal en más de un sentido, e incluso de anticonstitucional. Y repasando entre los motivos, nos percatamos que estos no son nada modestos. La semblanza de la cienciología, está marcada por la controversia. Para empezar, fuentes discretas y abiertas, mencionan ciertos aspectos de su credo, como el férreo desprecio hacia la psiquiatría y la psicología, las cuales son tachadas de enemigas antisociales de la gente, reemplazándolas con el concepto pseudocientífico y nocivo de la dianética. Las acusaciones de fraude allá donde ha estado presente. Su odio declarado a los homosexuales, mostrándolos como perversos y enfermos, y la censura que ha buscado imponer el culto, tanto en la vida real como en los medios masivos. Hasta aquí nada muy diferente a la mayoría de religiones en algún punto de su historia. Sin embargo, hablar de la cienciología en primer término, es hablar de un solo hombre, Lafayette Ron Hubbard, de quien por supuesto se podría decir muchísimo.
Se trató de nada más y nada menos que el fundador de la Iglesia de la Cienciología, un escritor prolífico, que escribió tanto, que inclusive tiene su propio récord Guinness. Entre sus manuscritos encontramos principalmente un amplio catálogo de ciencia ficción, lo cual estaba bien, al menos hasta que decidió aparentemente tomarse muy en serio sus raros cuentos. El caso es que según algunos testigos, en vida pronunció las siguientes palabras. Escribir por 1 centavo una palabra es ridículo. Si alguien realmente quiere ganar $1 millón, debería fundar su propia religión. No sé ustedes, pero aquella máxima resultó coincidentemente profética. Ahora bien, claramente eso no fue todo. Yéndonos a lo grotesco, Hubbard fue en síntesis un prófugo de la justicia hasta el final de sus días. De hecho, fue investigado y perseguido por fraude y evasión fiscal, por ser un conspirador de infiltración en una historia que parece sacada de una película, la Operación Blancanieves, por haber montado una campaña de acoso contra la periodista, Paulette Cooper, por haber mentido sobre su papel en el ejército estadounidense, y por maltrato físico y psicológico hacia sus seres cercanos, entre los que se incluye su esposa e hijos. Aparte, Hubbard fue durante su vida descrito como paranoico, abusivo, megalómano y errático. Suena a un buen tipo, ¿verdad? En efecto, con Hubbard al mando, la Iglesia de la Cienciología había empezado con el pie izquierdo. No hizo más que verse envuelta en escándalo tras escándalo. Llegó a tener una imagen pública tan deteriorada, que fue temporalmente prohibida en países como Australia en 1965, y el Reino Unido en 1968. Para 1986, uno podría haber pensado, ya muerto el bicho, muerta la enfermedad. No obstante, la cosa se puso, si cabe, aún más truculenta, con el ascenso del actual líder, David Miscavige. A partir de acá, es menester citar al revelador documental, Going Clear, Scientology and the Prison of Belief, cuyos testimonios de exmiembros presentados, resultan poco tranquilizadores. Ahí aparecen famosos como Alex Bibney, Jason Beghe, y Paul Haggis, curiosamente ofreciendo declaraciones muy contrastantes con las que han brindado otros conocidos como John Travolta, o Tom Cruise, de cara al público. A partir del segundo acto del metraje, las acusaciones de esta gente giran en torno al ya mencionado Miscavige, y la presión de la Iglesia a las autoridades, para finalmente ser temida como una religión. Por un lado, el nada bueno de David, se trataría en concreto de un sujeto muy turbio. En el documental, se le retrata como un perverso charlatán y avaro, que somete a sus seguidores más cercanos, y no tan cercanos, por medio de abuso físico e intimidación. Encierros en una zona de detención llamada El Agujero, que ha sido descrita cual campo de concentración. Chantajes a famosos con detalles de sus vidas privadas, que fueron grabados sin su consentimiento durante sesiones de Dianética. Trabajos forzados o con pobres remuneraciones, y la desconexión obligatoria con familiares y amigos que abandonaron la fe. Entre otros asuntos, se le señala también por la presunta desaparición de su esposa, Shelley, y ciertos alegatos sobre abuso sexual infantil en el seno de la organización, que el tipo no ha podido, o no ha querido, manejar adecuadamente. Por otro lado, el alegato religioso es obvio. Una religión no paga impuestos, no debe tributar ni un centavo al Estado, por lo cual, al final es dinero líquido que permanece en las arcas del culto. Pero lo interesante es que para lograr este objetivo, según se dice, la Cienciología tuvo que recurrir a más de 2000 demandas, contra funcionarios del Servicio de Impuestos estadounidense, e investigar minuciosamente la vida personal de muchos, mediante detectives privados y acoso selectivo. Sí, como si fueran de la mafia. Tras todo lo visto, parecería no difícil sostener que la Cienciología se trata de un culto potencialmente peligroso, y una secta. A ello, habría que añadir que las evidencias no apuntan solo a testimonios. Hasta la actualidad, la Iglesia ha enfrentado juicios en países como Francia y Estados Unidos, en los que a veces ha sido declarada culpable, por lo menos por estafa, ya que básicamente debes pagar fuertes sumas monetarias, y ganarte el favor de los jerarcas, si deseas seguir ascendiendo en la organización. En mi opinión, no es descartable.
Por supuesto, la iglesia ciencióloga siempre podrá alegar que hay una persecución en su contra, que sus prácticas cuestionables que dañan mental y físicamente a la gente forman parte de sus tradiciones, que es un lugar chévere donde la gente derrocha voluntariamente grandes cantidades de dinero, y que el lavado de cara de los fieles más devotos es genuino. Si a mí me preguntan, yo no sé. Pero, examinando un poco lo contrario de lo afirmado por Tom Cruise, tal vez la cienciología no es una religión tan bonita.